Me llamo Carmen, tengo 67 años y durante casi toda mi vida creí que ser madre era lo más noble que podía ser. Pensaba que mientras mis hijos estuvieran bien, mi corazón también lo estaría. Pero no sabía que un día esa misma entrega se volvería mi mayor condena. Aquel domingo amaneció claro, con un sol tibio que entraba por las cortinas del comedor. Yo me levanté temprano, como siempre, porque me gusta sentir que la casa despierta conmigo. El olor del café llenó la cocina y mientras el agua hervía, recordé que era el día en que mi hijo Daniel venía a almorzar con su esposa Lucía y sus hijos. Eran mis únicos momentos de alegría, aunque últimamente se sentían distintos, más fríos. Preparé mi guiso favorito, el que a Daniel tanto le gustaba cuando era niño. Me acuerdo que de pequeño solía esperar impaciente a que se enfriara un poco para mojar el pan en la salsa. Eres mi mejor cocinera, mamá, me decía con la boca llena. Esa frase me bastaba para seguir, pero los años cambian a las personas y a veces también las borran. Desde que su padre murió, Daniel tomó las riendas de todo, la casa, los papeles, el dinero. Yo no entendía mucho de esas cosas y él, como buen hijo, me dijo que no me preocupara, que él lo manejaría todo. Le firmé los documentos que me puso delante. Nunca imaginé que con mi firma le estaba entregando mi hogar, la casa que mi esposo y yo habíamos levantado ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, con sueños. Pasaron los años y yo seguía allí, viviendo como invitada en lo que antes era mío. Daniel me daba dinero para mis gastos y me pagaba el alquiler. Así lo decía, medio en broma, medio en serio. Yo sonreía, fingiendo no entender, pero por dentro dolía. Dolía saber que mi techo dependía de su humor. Aquel domingo, mientras ponía la mesa, respiré hondo. Me prometí que nada arruinaría ese día. Lustré los cubiertos, serví el guiso en mi mejor olla y esperé pacientemente. A las 2 tocaron el timbre. Daniel entró primero, con su perfume caro, su reloj brillante y esa sonrisa confiada que siempre mostraba cuando quería que todos supieran que estaba bien. Lucía venía detrás, alta, impecable, con su celular en la mano, sin despegar la mirada de la pantalla. Los niños corrieron a abrazarme y por un momento sentí un calor en el pecho, un pequeño rescate del pasado. ¡Abuela! ¡Huele rico!, gritó la más pequeña. Es tu guiso favorito, mi amor, le respondí mientras acariciaba su cabello. Nos sentamos. Daniel sirvió el vino, Lucía revisaba los mensajes. Yo los observaba, intentando encontrar en ellos algo del amor que alguna vez tuve en mi familia. Pero lo único que encontré fue distancia. Comimos unos minutos en silencio, hasta que Daniel, con ese tono entre irónico y burlón, preguntó: «Mamá, ¿y tú qué haces todo el día aquí?» «Lo de siempre, hijo. Ordeno, cocino, riego las plantas». Él soltó una carcajada, una de esas risas que no son de alegría, sino de desprecio. «¿Plantas? ¿Eso es lo que haces?», dijo mientras se servía más vino. «Qué vida más tranquila, ¿eh?». Lucía levantó la vista y rió también, fingiendo que no era maldad, pero lo era. Yo intenté cambiar de tema, hablar de los niños, de la escuela, pero Daniel insistió: «No me malinterpretes, mamá, pero ¿no te aburres de no hacer nada?». «No estoy sin hacer nada, Daniel», dije suave. «Mantengo la casa, cocino, pago mis cosas». «¿Qué cosas, mamá? Si yo te pago todo», interrumpió él, con una sonrisa torcida. «No digas eso delante de los niños», le pedí. Y entonces, frente a todos, soltó lo que me destrozó. «¿Cómo se siente ser inútil, mamá?». Lucía se llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa, pero no hizo nada por detenerlo. Los niños bajaron la cabeza. Yo quedé inmóvil. El silencio fue tan pesado que hasta el reloj del comedor pareció detenerse. Yo no respondí, no podía, solo lo miré. Miré a mi hijo, a mi sangre, y no lo reconocí. Seguí sirviendo el guiso, una cucharada, otra. El ruido de la cuchara golpeando el plato se mezclaba con el latido de mi corazón. No comí, no pude. Daniel siguió hablando, pero ya no escuchaba. Cada palabra que salía de su boca era como una piedra cayendo sobre los recuerdos de lo que fuimos. Cuando terminaron de comer, él se levantó, dejó dinero sobre la mesa y dijo: «Por si necesitas algo». Lucía lo siguió. Los niños me dieron un beso rápido y en cuestión de minutos la casa volvió al silencio. Solo quedé yo y su frase, repitiéndose en mi mente como un eco cruel: «¿Cómo se siente ser inútil, mamá?». Lavé los platos sin mirar. El agua caliente me quemaba las manos, pero no me importaba. Era el único calor que sentía. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, escuchando cada crujido de la casa. Pensé en mi esposo. Pensé en cómo estaría viéndome desde donde fuera. Y me pregunté si él también se sentiría decepcionado de lo que había pasado con nuestro hijo. A las 4 de la madrugada me levanté. Fui hasta la ventana. La calle estaba vacía, el cielo gris, y el silencio me pesaba como un abrigo mojado. Caminé hasta el comedor y vi la mesa todavía puesta. Los platos, las copas, las migas, todo igual que cuando se fueron. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, decidí que no seguiría allí. No más. Me fui a mi habitación, saqué una vieja maleta y empecé a guardar lo poco que realmente era mío. Unas fotos, una bufanda, el rosario de mi madre y una libreta donde guardaba mis recetas. Cuando el sol comenzó a salir, dejé las llaves sobre la mesa. Encima puse una nota breve: «Gracias por todo, nada más». Cerré la puerta sin mirar atrás. El aire frío de la mañana me golpeaba
golpeó el rostro. Por primera vez en años, respiré profundo. Me dolía el alma, sí, pero era un dolor limpio. Un dolor que me decía que, al fin, estaba viva. Salí con la misma maleta con la que llegué a esa casa hacía más de 40 años. Era irónico. Entré por amor y salía por dignidad. El sol todavía no había terminado de despertar. Las calles estaban vacías y el sonido de mis pasos sobre la acera me parecía ajeno, como si caminara en un sueño. No tenía rumbo, ni siquiera un plan. Solo sabía que no quería volver a escuchar su voz. El aire de la mañana tenía olor a pan recién hecho. Me hizo pensar en los días en que preparaba el desayuno para Daniel antes de ir al colegio. Siempre con prisa, siempre con su mochila mal cerrada y la sonrisa apurada. «¡No quiero llegar tarde, mamá!», gritaba, mientras yo corría detrás de él con una servilleta y un trozo de pan. ¿Cómo ese niño se convirtió en el hombre que me llamó inútil? Seguí caminando, sin mirar atrás. El viento me despeinaba y una parte de mí se sentía ligera, casi libre, pero otra parte dolía como una herida abierta. Cada paso era una despedida silenciosa, de la casa, del pasado, de la madre que yo había sido. Llegué a la estación de autobuses. Las luces parpadeaban y los pocos que esperaban parecían tan perdidos como yo. Pregunté a dónde salía el primer bus. La mujer del mostrador me respondió sin levantar la vista. «A San Marcos, señora. Sale en 20 minutos». No conocía a San Marcos, ni a nadie allí, pero sonaba lo suficientemente lejos. Compré el boleto con lo poco que tenía en mi monedero. Cuando el bus arrancó, el ruido del motor se mezcló con mis pensamientos. Miré por la ventana y vi la ciudad alejarse. Los edificios, las luces, los recuerdos. Cada kilómetro era una capa de tristeza que se desprendía de mí. Durante el viaje, recordé tantas cosas. Recordé cuando Daniel tenía fiebre y yo pasaba la noche en vela. Recordé los cumpleaños que le preparaba con mis manos temblorosas de cansancio, los uniformes planchados a medianoche, las veces que me quedé sin comer para que él tuviera su postre favorito. Recordé el día en que me dijo que se casaría con Lucía y cómo lloré de emoción. Yo le di todo, todo. Y sin embargo, aquel hombre, con la misma voz de mi hijo, me llamó inútil. Las lágrimas corrían sin que yo las detuviera. No eran de tristeza, eran de desahogo. Lloraba por mí, por todas las madres que alguna vez confundieron amor con sumisión. El bus se detuvo. San Marcos era un pueblo pequeño, con calles empedradas y olor a tierra mojada. El cielo se tiñó de naranja y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos. Me bajé con mi maleta y sin un solo plan. Una señora de cabello blanco me observó desde una ventana. «¿Busca alojamiento?», preguntó. Asentí. «Tengo un cuarto libre, si no le molesta compartir el baño». Así conocí a Rosalía, la mujer que, sin saberlo, me salvaría. Su casa era antigua, con paredes color crema y muebles viejos pero limpios. Me llevó al cuarto, donde había una cama pequeña, una mesa de noche y una ventana con cortinas floreadas. Olía a jabón y a pan. Por primera vez en mucho tiempo me sentí bienvenida. «Descanse, doña Carmen», dije. «Descanse, doña Carmen. Mañana verá que todo empieza de nuevo». Y esa noche dormí. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa. Solo el sonido del viento y el aroma a tierra mojada. Al día siguiente me desperté temprano. Rosalía ya estaba en la cocina, preparando café. «¿Sabe cocinar?», me preguntó. «Toda la vida», respondí, con una sonrisa tímida. «Entonces me ayudará con el puesto del mercado. Necesito manos y compañía». Acepté sin dudar. Aquel día, entre ollas y risas, sentí que la vida me devolvía un pedacito de lo que me había quitado. El mercado era pequeño, pero lleno de vida. La gente saludaba con amabilidad, preguntaba precios, compartía historias. Yo amasaba pan con las manos llenas de harina y cada vez que el olor se mezclaba con el aire, sentía algo parecido a la esperanza. Rosalía me enseñó a vender con alegría, a no bajar la mirada, a hablar con firmeza. «Una mujer sin miedo vende el doble», decía ella. Y tenía razón. Con el tiempo, las personas empezaron a reconocerme. «Ahí viene doña Carmen, la del pan rico», decían. Y yo sonreía, porque sí, era yo, la misma que mi hijo llamó inútil, pero ahora con las manos llenas de propósito. Cada tarde, al cerrar el puesto, contaba las monedas con cuidado. No era mucho, pero era mío. Y eso, después de tanto, valía más que todo lo que Daniel me había dado. A veces me sentaba frente a la ventana del cuarto, mirando el cielo del atardecer. Pensaba en él, en los nietos, en lo que habría sido de su vida. Me preguntaba si alguna vez se arrepentiría de lo que dijo, pero no lo hacía con rencor. Ya no, porque había aprendido algo. El silencio duele, sí, pero también enseña. Y el mío, algún día, le enseñaría más que 1000 palabras. Esa noche, mientras apagaba la lámpara, recé por él, por Daniel, por su corazón endurecido, por el niño que una vez fue. No por el hombre que me humilló, sino por el hijo que perdí entre su orgullo. Cerré los ojos y susurré: «Dios, cuídalo, pero no lo protejas de las lecciones que necesita aprender». Y dormí tranquila, porque, por primera vez en años, no me sentía inútil, me sentía libre. Han pasado varias semanas desde que dejé la casa de mi hijo. Todavía recuerdo el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Fue el eco más liberador y doloroso que escuché en toda mi vida. En San Marcos, el tiempo parece distinto. Aquí los días no corren, se deslizan despacio, como
como el agua de un río manso. A veces pienso que la vida me trajo a este lugar para enseñarme a respirar otra vez. Rosalía, mi casera, se ha convertido en mi amiga. Es una mujer de carácter fuerte, de esas que no se dejan vencer por nada. Tiene manos grandes, gastadas por el trabajo, y una voz que siempre suena segura, incluso cuando la vida le da golpes. Ella fue la primera persona que me miró sin lástima. Eso, aunque parezca poco, fue enorme para mí. Cada mañana me despierto con el canto de los gallos y el olor del pan que horneamos para vender en el mercado. Me gusta amasar la masa tibia entre los dedos. Siento que en cada movimiento saco de mí la tristeza que me quedaba. El pan crece y con él crezco yo. El mercado se llena de vida desde temprano. Las mujeres llegan con canastas de verduras frescas. Los niños corren entre los puestos. Los hombres descargan sacos de harina y frutas. Todos se saludan, todos se conocen. Al principio yo era la nueva, la señora callada que vino de la ciudad, pero poco a poco fui ganándome un lugar. Doña Carmen, me grita don Cheo, el carnicero. ¿Le guardo la mejor pieza para sus empanadas? Guárdemela, Cheo, que hoy espero vender todo. Le contesto con una sonrisa. Ya no tengo miedo de hablar, de mirar de frente, de reír. Mi voz volvió a tener peso, y eso me hace sentir viva. A veces, cuando el mercado se queda vacío, Rosalía y yo nos sentamos bajo la sombra de un árbol a contar las monedas del día. No es mucho, pero alcanza. Ella siempre dice, lo importante no es lo que se gana, sino cómo se gana. Y tiene razón, porque cada moneda que guardo en mi delantal lleva el sabor de mi esfuerzo, no de la caridad. Por las noches, cuando cierro los ojos, todavía me visitan recuerdos de Daniel. A veces lo veo niño, corriendo descalzo por el patio, riendo, llamándome mamá, con esa voz dulce que ya olvidé. Otras veces lo veo adulto, mirándome con ese desprecio que me partió el alma. No sé cuál de las dos imágenes duele más, pero ya no lloro. Ahora oro por él, y eso es todo lo que puedo hacer. Un día, mientras limpiábamos el puesto, Rosalía me preguntó sin rodeos, ¿y por qué se fue de su casa, Carmen? Me quedé callada unos segundos. No sabía cómo explicarlo sin que se me quebrara la voz, porque mi hijo me hizo sentir que ya no era necesaria. Ella dejó de limpiar, me miró con esos ojos profundos que parecen ver más allá de las palabras y dijo, cuando alguien te hace sentir que sobras, es momento de irte. No hay peor soledad que la que se siente acompañada. Sus palabras se me clavaron en el pecho. Era exactamente eso. Había vivido acompañada, pero sola, esperando migajas de cariño, agradeciendo por migajas de respeto. A partir de ese día, algo cambió dentro de mí. Empecé a escribir en una libreta todo lo que había callado durante años. Mis pensamientos, mis miedos, mis sueños rotos. Era mi forma de hablar conmigo misma. En esas páginas encontré una voz que no conocía, la de una mujer que no se rinde. Un sábado, mientras vendíamos, se acercó una muchacha con un niño en brazos. ¿Usted es doña Carmen, la que hace el pan dulce? Sí, hija, soy yo. Mi madre dice que su pan le recuerda al de su infancia. No pude evitar sonreír. Ese simple comentario me llenó de orgullo. Por fin, alguien valoraba lo que hacía. No por obligación, sino por gusto. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me di cuenta de que ya no pensaba tanto en el pasado. El aire fresco del campo, el sonido de los pájaros, el saludo de la gente, todo eso se había vuelto mi nueva familia. La soledad seguía allí, pero ya no dolía tanto. Era una soledad tranquila, con sentido. Un mes después de haber llegado a San Marcos, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra, la de Daniel. El corazón me dio un vuelco. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa, al lado del jarrón con flores secas. Pasaron horas antes de que me animara a leerla. Decía, mamá, no entiendo por qué te fuiste así. Lucía dice que te ofendí, pero no fue mi intención. Solo bromeaba. Todos lo notaron, pero tú te lo tomaste mal. Yo te pago la casa, te ayudo con los gastos, y aún así te vas sin decir nada. No sé qué hice para merecer esto. Llámame, por favor. Daniel. No lloré, no me enojé. Solo sentí una tristeza profunda, de esas que ya no duelen, pero pesan. Era evidente que no había entendido nada. No era lo que dijo lo que me rompió. Era lo que había dejado de ver en mí. Guardé la carta en la libreta, entre mis escritos. Tal vez algún día él comprenda, pero no sería yo quien se lo explicara. Al anochecer, Rosalía me invitó a cenar. Hizo sopa de lentejas y pan caliente. Brindamos con café, como si celebráramos algo. Y, de algún modo, sí celebrábamos. La vida nueva que estaba germinando entre mis manos. Carmen, ¿sabe qué pienso? Me dijo Rosalía mientras recogía la mesa. Dígame. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de que una nunca fue la que perdió. Me quedé callada, saboreando esas palabras. Tenía razón. Yo no había perdido. Me había encontrado. Miré mis manos. Estaban agrietadas, manchadas, pero firmes. Manos que amasan, que dan, que sostienen. Manos de mujer que aprendió a vivir sin permiso. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta una sola frase. No hay silencio más poderoso que el de una madre que ya no ruega. Y así terminó ese día, sin lágrimas, sin arrepentimientos, solo con la certeza de que el precio de su orgullo recién empezaba a cobrarse. Los días en San Marcos empezaron a tomar el ritmo de mi respiración. A cada amanecer, mi cuerpo recordaba cómo era levantarse sin miedo a una frase hiriente. A
Cada atardecer, mi corazón entendía un poco mejor que el amor no puede vivirse como deuda. Cocinábamos desde muy temprano. El olor a levadura se mezclaba con el de las cáscaras de naranja que ponía a hervir en una olla pequeña para perfumar la cocina y espantar las moscas. Rosalía decía que mi pan sabía a casa. Yo sonreía porque al amasarlo repetía para mis adentros las pocas cosas que hoy sé con certeza: que el trabajo ordena, que la fe sostiene y que el silencio, si se elige a tiempo, cura. No volvía a abrir la carta de Daniel. La guardé entre 2 hojas de mi libreta y la dejé ahí, como se deja una piedra sobre una tumba, no para olvidar, sino para aceptar. Algunas noches, cuando el viento silbaba entre los tejados, me parecía oír su voz de niño, no la del hombre que me llamó inútil, sino aquella que pedía pan con azúcar después de hacer los deberes. Le hablaba en voz baja, no para excusarlo, sino para despedirme. En esas conversaciones secretas descubrí que no hay amor más puro que el que aprende a soltar. El pueblo me fue adoptando a su manera. Las mañanas tenían rituales sencillos. Una niña que venía con monedas calientes de su puño y pedía 2 bolitas de anís. Un hombre que me dejaba huevos frescos a cambio de 4 empanadas para su esposa enferma. Una maestra que me confiaba su cansancio y me compraba pan para todo el curso del turno tarde. Gente que no sabía nada de mí, pero que cada día me hacía sentir que estaba donde debía estar. Una tarde llegó al puesto un joven de ojos vivaces, gorra desteñida y manos callosas. Me preguntó si podía ayudar. Dijo que se llamaba Julián y que había trabajado en panaderías de paso. Le miré las manos, porque las manos cuentan lo que un hombre no dice. Tenía las uñas con harina vieja, los nudillos raspados y un respeto que reconocí de inmediato, el de quien aprendió la paciencia a golpes. Rosalía, que tiene el olfato fino, le ofreció una prueba. Le dimos masa, le propusimos un amasado y lo vi respirar como si volviera a la vida. Lo hicimos quedarse. Desde entonces, el puesto dejó de ser solo 2 mujeres, batiendo su pena y su esperanza en un bol. Éramos 3, con una conversación que giraba alrededor de cómo mejorar el punto del horno, cómo dosificar la canela, a qué hora conviene sacar el pan para que el aroma se derrame por la plaza. Yo no sabía que una puede volver a aprender a trabajar en equipo a los 67, pero pude, y me descubrí dando órdenes con suavidad, escuchando con humildad y aprendiendo con alegría. La noticia del pan se fue corriendo entre las calles de San Marcos. Una señora de la municipalidad se acercó cierto lunes y con un bloque en la mano nos anunció que el próximo mes habría una feria grande para celebrar el aniversario del pueblo. Podíamos inscribirnos. Yo pensé en números, en harina, en azúcar, en manteca, en costos y ganancias. Y por primera vez en muchos años hice cuentas que dependían solo de mí. Mis manos temblaron un poco, no de miedo, sino de emoción. Rosalía me dio una palmada en la espalda y dijo que nos iría bien. Julián chasqueó la lengua, como quien mide el desafío, y prometió conseguir un horno prestado. Esa misma tarde, mientras anotaba en la libreta las cantidades para una producción mayor, el teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era un número conocido. Lo supe antes de mirar la pantalla. Sentí un frío antiguo en el estómago. No atendí. Al minuto entró un mensaje. Después, otro y otro. Respiré hondo. Conté 10. Guardé el teléfono en el cajón de la mesa y seguí amasando. Hay decisiones que se toman con la cabeza, otras con el corazón. Aquella la tomé con las manos. Mi silencio necesitaba continuidad para significar algo. Mi silencio ahora era mi frontera. Al día siguiente, la verdulera de la esquina me contó, con esa prudencia de quien no quiere hacer daño, que había escuchado en el colectivo un comentario sobre un comercio de la ciudad que había cerrado. Un tal Daniel estaba con problemas serios, debía a proveedores y había tenido un altercado con su esposa en plena calle. Sentí que el mundo se inclinaba 1 centímetro. No era alegría lo que sentí, tampoco pena. Fue una claridad dolorosa, como abrir una ventana y que entre el sol de golpe. El eco de mi silencio había empezado a tocar la puerta de su vida. No quise saber más. No llamé a la vecina de la ciudad para confirmar chismes, no revisé redes, no pregunté por detalles. Seguí con los hornos, con los moldes, con los pliegues de la masa. Mi vida, desde hacía semanas, por fin no estaba hecha de noticias de nadie. En la feria de los sábados se acercó una mujer elegante, de esas que saben alzar la barbilla sin resultar groseras. Llevaba un vestido azul con flores pequeñas y una bolsa de rafia. Se presentó como Estela y dijo que tenía un café chico en la ruta, un lugar donde paran los camioneros a desayunar. Probó un pan de naranja, cerró los ojos y me pidió 50 para el siguiente viernes. 50. Me quedé quieta, con la espátula en el aire. Rosalía respondió por mí, porque me leyó la duda, que sí, que estarían listos, que nos diera la hora exacta. Estela sonrió como sonríen los tratos que valen la pena, y se marchó dejando en el aire un hilito de perfume. Esa noche no dormí temprano. Me quedé calculando, pensando en tiempos de levado y temperatura. Julián limpió el horno hasta dejarlo reluciente y prometió llegar a las 4 de la mañana. A las 3:30 yo ya estaba vestida. Encendí la hornalla, calenté
Grité agua. Vi cómo el vapor levantaba sus manos hacia el techo y pensé que así había sido mi vida. Un ascenso lento, casi invisible, que de pronto se vuelve evidente. Hicimos los 50 panes y 10 más, por si acaso. Estela llegó puntual, con una sonrisa agradecida y un sobre con dinero justo. Pidió que los atáramos con un hilo rojo. Dijo que sus clientes, hombres de ruta con manos llenas de calle, se ponían nostálgicos con ese detalle mínimo, como si alguien los esperara al otro lado del mapa. Yo aprendí que la comida también puede decir te quiero sin hablar. En la tarde, con la mesa ya limpia y las canastas vacías, encendí el teléfono para avisar a la vecina que todo marchaba. Tenía varios mensajes de Daniel. Ninguno era insulto. Eso me dolió más. Los leí uno por uno, como quien lee el parte de una guerra que aún no se declara. Mamá, decime dónde estás. Mamá, no puedo creer que te fueras así. Lucía exagera todo. Mamá, necesito que volvamos a hablar. Mamá, perdón si te hice sentir mal. No era mi intención. No sé cómo explicarte. Mamá, estoy tratando de arreglar cosas. Necesito que me escuches. El último mensaje tenía una foto de mis nietos, con los uniformes del colegio, sonriendo sin saber que en esa sonrisa estaba la trampa. Sentí el viejo reflejo de contestar, de correr, de volver a ser salvadora. Me quedé quieta, con el pulgar sobre la pantalla, y miré largo rato la imagen. La guardé, apagué el teléfono y lo empujé al fondo del cajón. Llené un vaso de agua, lo bebí despacio y salí al patio a ver cómo el cielo se doraba. Del otro lado de la pared, un niño reía. Me aferré a esa risa que no era mía, pero que me sostuvo. Pasaron algunos días con más trabajos pequeños. Hicimos rosquillas para un bautismo, panes de leche para una escuela rural, empanadas para un velorio en el que aprendí que incluso en la tristeza la gente agradece una amiga tibia. Cada encargo era un ladrillo puesto en un muro nuevo, el de mi independencia. Empecé a apartar un poco de dinero en una lata con una tapa floja. No era mucho, pero era mío. Cuando escuchaba el tintinear metálico de las monedas, sentía que mi nombre recuperaba peso. Una tarde lluviosa, la maestra del barrio, doña Nora, me pidió si podía enseñar a 4 adolescentes a hacer pan para una feria escolar. Traían más ruido que paciencia, más hambre que técnica, pero tenían las manos limpias y los ojos con una curiosidad que la vida todavía no había vencido. Acepté. Les expliqué que la masa necesita respeto, que hay que tocarla escuchando lo que pide, que no todo es fuerza, que a veces la suavidad vence. Los vi cambiar la forma en que apretaban, cómo entendían a puro tacto la lección. Cuando sacamos del horno los primeros bollos dorados, me aplaudieron como se aplaude a una abuela que cuenta un cuento que los rescata. Me pidieron que volviera la semana siguiente. Les dije que sí. Ese mismo día, al cerrar la puerta, recibí una llamada de un número desconocido de la ciudad. Atendí, creyendo que sería la verdulera con un encargo. Era la esposa de Daniel. Su voz, habitualmente tersa, se quebró apenas dijo mi nombre. Me contó, sin rodeos, que el negocio había caído más de lo que esperaba, que los proveedores ya no querían fiarle, que los ahorros que tenían para los niños se habían usado para tapar deudas, que Daniel no dormía, que se enojaba y se callaba, que llevaba días con la cara entre las manos. Dijo que ella se iba unos días a la casa de su madre, que los niños preguntarían por mí, que no sabía qué decirles. Le respondí con la calma que no tuve en mis años pasados. Le dije que yo estaba bien, que los niños no tenían la culpa de nada, que cuando la rabia baja, la verdad aparece. Ella dijo algo que no esperaba oír, que esa noche, en la mesa, Daniel había repetido mi frase, no la de la humillación, sino la mía. Nadie te va a salvar, te necesitas a vos mismo. Se quedó en silencio, como si acabara de descubrir a un hombre desconocido en su propia cocina. Cortamos la llamada con educación. No me pidió que volviera, no le prometí nada. Me quedé mirando la madera gastada de la mesa, pasando los dedos por una grieta, como si tocara la cicatriz de una vida. El eco de mi silencio seguía trabajando. Aprendí que las ausencias enseñan más que un discurso, que la puerta cerrada a tiempo es un mapa para quien quiera leerlo, que no hay acto más amoroso que negarse al lugar donde te rompen. Llegó el día de la feria grande del pueblo. La plaza amaneció vestida con banderines de colores. Los puestos brillaban de limpieza. Los niños carrereaban con globos atados a la muñeca. Nosotros lucíamos un cartel sencillo, hecho por Julián con cartón y pintura blanca. El horno de Carmen. Las letras quedaron un poco chuecas, pero con una belleza que me conmovió más que cualquier anuncio perfecto. Habíamos preparado una mesa con mantel a cuadros, jarras de agua con rodajas de limón y un plato de prueba para quien quisiera llevarse el sabor sin compromiso. A media mañana ya no quedaba casi nada de lo que habíamos hecho. Estela pasó por el puesto y me guiñó un ojo, dejando un pedido doble para la semana siguiente. Doña Nora trajo a sus alumnos como quien trae un ejército a celebrar una victoria. Rosalía me apretó la mano bajo la mesa, con esos dedos fuertes que te sujetan cuando un temblor llega desde dentro. Alrededor del mediodía lo vi. Fue un segundo, un presentimiento caliente en la nuca. Cuando levanté la cabeza, ahí estaba, a unos metros, delgado, con la barba más larga de lo que recordaba, el cuello de la camisa abierto, los ojos buscando algo más que pan. Daniel.
Daniel. No me acercó su voz. Me llegó primero su cansancio. Caminaba despacio, como si las baldosas le pidieran permiso. Se detuvo frente al puesto sin acercarse del todo, con ese gesto torpe de los hombres cuando vuelven a la casa después de mucho orgullo y mucha noche. No dije su nombre. Seguimos atendiendo. Él miró las canastas vacías, el cartel, las jarras. Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos había una mezcla que no supe traducir, pero pude sentir. Las manos me temblaron un poco. Sostuve un pan entre los dedos, como si sostuviera una decisión. Rosalía, silenciosa, me pasó una bolsa de papel. Yo la abrí de par en par, como se abre una palabra que vale la pena. Él dio un paso. Supe que el eco de mi silencio había terminado de traerlo. No era un triunfo, era un capítulo. No corrí hacia él, porque el camino ahora debía hacerlo solo. No lo rechacé, porque aún era mi hijo. Aguanté la mirada sin bajar los párpados. Él tragó saliva, como quien todavía pelea con una frase que no quiere pronunciar. Se acercó por fin. No me besó. No me dijo mamá. Dijo hola, como se saluda a una desconocida que te está salvando sin saberlo. Noté que buscaba palabras en los bolsillos. Pidió un pan. Lo pagó. No dejó monedas de más. No pidió descuento. Sostuvo la bolsa como quien carga una brújula. Antes de irse, intentó decir algo. La voz se le quebró. No fue por mí, fue por él. Se alejó 2 pasos. Volvió. Y por primera vez en años hizo una pregunta que sonó humana. ¿Dónde estás viviendo? Respondí con una dirección corta, sin explicación. No le ofrecí llevarlo. No le pedí que pasara. Solo di el dato que un hombre necesita cuando está listo. Asintió. Se guardó el papel con mi letra en el bolsillo. Se fue caminando lento, con la bolsa pegada al pecho. Me quedé mirando su espalda. No vi al niño. Vi al hombre que el silencio obligó a nacer. Cuando la feria terminó, la plaza se vació con ese cansancio feliz de las fiestas pequeñas. Juntamos las migas, limpiamos, guardamos. La tarde cayó como caen las cosas que encuentran su lugar. En el camino a casa, Rosalía no dijo nada. No hacía falta. Julián silbó una melodía que no conocía, como si la hubiera inventado para nosotros. Llegamos, pusimos la tetera, servimos té con una cáscara de limón. El vapor subió como una bendición. Miré mis manos. Recordé la mesa donde me llamaron inútil. Recordé las llaves sobre el mármol. Recordé la puerta. Y pensé que quizá el mundo también se puede ordenar con un acto chiquito y certero. Esa noche, antes de que el sueño me encontrara, dejé la puerta sin traba. No era invitación, era confianza en mí. Si venía, escucharía. Si no, dormiría. En cualquiera de los 2 casos, seguiría siendo yo. El cielo, del otro lado del techo, se llenó de grillos. El viento jugó con la cortina. La casa respiró conmigo. En el silencio limpio de San Marcos escuché, muy bajito, los pasos que alguna vez quise que alguien diera por mí. Esta vez no haría falta. A los pocos minutos, un golpe suave en la madera habló por la voz que él todavía no encontraba. Me levanté, caminé hasta la puerta. Puse la mano en el picaporte como quien toca una oración. Abrí, y allí, en el umbral, con la bolsa de papel vacía y los ojos llenos, estaba mi hijo. Respiré hondo. La noche esperó con nosotros. Era el eco de mi silencio convertido en presencia. Era el comienzo de otra cosa. Era la antesala de la frase que, al día siguiente, abriría el capítulo que ustedes están por escuchar. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias reales que sanan y despiertan. Él estaba en el umbral con la bolsa de papel vacía en la mano, los ojos hundidos, la barba crecida, el olor a la calle mojada pegado a la camisa. Nadie habló al principio. Solo el viento movió la cortina y el pasillo respiró hondo, como si la casa también esperara una respuesta. Pase, dije. Daniel cruzó la puerta con la timidez de los que vuelven al lugar donde fallaron. Me miró de reojo y noté en su gesto un cansancio que no conocía. Puse agua a calentar. Abrí un frasco con azúcar morena. Acerqué 2 tazas sobre la mesa chica que Rosalía me había regalado. Todo en silencio. A veces el silencio pertenece a quien sabe sostenerlo sin que se vuelva castigo. Esta vez era mío. Gracias, murmuró. Traía la voz deshilachada. Se sentó, dejó la bolsa en el piso y juntó las manos como quien reza sin fe. Quise recordar el último día en que lo vi tan chico. No pude. El recuerdo estaba escondido bajo la noche de aquel almuerzo en que me preguntó cómo se sentía ser inútil. Todavía dolía, pero ya no gobernaba mis manos. Serví el té. Empujé una taza hacia su lado. Él la sostuvo como si fuera una antorcha en una cueva. Bebió un sorbo y cerró los ojos. Cuando los abrió, la mirada era la de un hombre al que la vida no le teme, pero lo ha doblado. Dejé que fuera él quien empezara. Una madre aprende a distinguir el momento exacto en que debe callar para que el hijo encuentre sus palabras. No sé por dónde arrancar, dijo. Digas lo que digas, decilo de verdad, respondí. Las mentiras se me rompen en la mesa. No quiero recoger más pedazos. Se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos con una torpeza que solo vi en los enfermos del alma. Me miró directo. Perdón, dijo. La palabra se quedó flotando en la cocina como el vapor del té. No era una fórmula. No era un truco para que yo volviera. Tenía el peso de quien, antes de pronunciarla, durmió en un colchón de piedras. Perdón por lo que dije. Perdón por lo que no vi. Perdón por haberte hecho sentir una carga. Perdón por usar el dinero como
si fuera amor. Perdón por no entender que tu silencio era un grito. Me quedé quieta. La madera de la silla crujió un poco. Recordé el día en que nació, el llanto primerizo, la manera en que su puño minúsculo apretó mi dedo. Recordé sus pies descalzos en el patio, el modo en que se dormía con los cuentos. Viví en un destello los años que lo sostuve sin pedir nada. Entendí que yo también debía pedir perdón, pero no por lo mismo. Yo te pedí que fueras un hombre y después te resolví la vida. Yo te quité la oportunidad de aprender lo difícil. Yo me quedé en la casa para que no te faltara nada y en ese empeño te faltó justo lo que hace crecer. No voy a cargar con tu culpa, pero tampoco voy a esconder la mía. Él negó con la cabeza. No me digas eso. No te pongas la cruz. Yo elegí ser un soberbio. Me creí el dueño de tu techo porque podía pagarlo. No pagaba tu techo. Te compraba el permiso de sentirme imprescindible. Cuando te fuiste, me quedé mirando la mesa con las llaves. Sentí un frío que nunca conocí. No había ruido. No había olor a guiso. No había voz. Y me quedé sin mi chiste favorito. Levanté la vista. ¿Cuál? El que convertía tu trabajo en nada, dijo. El que convertía mi dinero en todo. La noche afuera se apretó un poco. La tetera aún respiraba. Abrí un cajón y saqué la libreta donde escribo. La empujé despacio hacia el centro. No la abrí. Quise que él supiera que en esas páginas vive la mujer que me negué durante décadas. No para que leyera, sino para que viera. ¿Cómo estás?, pregunté, sin rodeos. Vivo, respondió, cansado. Perdí cosas que creí que eran mías para siempre. El negocio se cayó. Me equivoqué con proveedores. Aposté a lo que no conocía. Discutí con Lucía. Los chicos me miran como si yo fuera otro. Y lo soy. A veces no me aguanto ni yo. ¿Tenés hambre?, dije. Asintió. Abrí la panera. Saqué un pan de naranja que había quedado de la feria. Lo corté en 4. Dejé 2 porciones sobre un plato y guardé la panera otra vez. Comimos en silencio. Él masticó despacio, como si cada bocado fuera una cosa que se salva. Cuando terminamos, acercó el plato hacia mí y lo sostuvo un segundo. Gracias, dijo otra vez, pero ahora la palabra había cambiado. Tenía un borde cálido. Háblame de los chicos, pedí. Los chicos están bien. Te extrañan. Preguntan por la abuela que hace panes con olor a domingo. Les dije que estabas en un pueblo trabajando. Les dije que cuando uno quiere mucho también necesita distancia. Es lo único que me salió honesto. Me acerqué a una jarrita con agua y serví en nuestras tazas. Lo miré largo. ¿Por qué viniste hoy, Daniel? Por miedo a perderme. Por culpa. Por necesidad. Él bajó la vista. Por hambre, dijo primero. Hambre de algo que no tiene nombre. Después, por esto. Sacó del bolsillo la hoja con mi letra donde anoté la dirección. La desdobló y la dejó sobre la mesa. Si la guardo es porque todavía no aprendí a no necesitarte, dijo. Si te la muestro es porque vine a aprender. Las palabras a veces abren ventanas. Ese papel abierto era una. Me acordé de mi último día en la otra casa. Me acordé de mis llaves sobre la mesa. Me acordé de que no dejé nota. Hoy su gesto era la nota que faltó en aquella escena. No te voy a resolver la vida, le dije. Asintió sin queja. No vine a pedirte que vuelvas, dijo. Vine a aprender a no volver al hombre que fui. Vine a aceptar el precio de mi silencio con el tuyo. La frase me atravesó. El precio de mi silencio. El eco que lo había traído hasta aquí. Tuve ganas de llorar, pero la lágrima no salió. A veces la emoción madura. No necesita agua, necesita suelo. ¿Dónde estás durmiendo?, pregunté. En el sofá de un amigo, en la ciudad. Mañana no sé. Le dije que esta casa no es hotel. Le dije que no puedo con un hombre que confunde culpa con cambio. Le dije que había una silla y una mesa. Si quería, podíamos hablar. Si quería, podía lavar platos. Si quería, podía irse. Esta casa no exige. Esta casa no suplica. Esta casa vive. Él tragó saliva. Todo me sirve, dijo. Incluso lavar platos. Le señalé la pileta. Puse el plato del pan, las tazas, la tetera. Abrí la canilla. El agua salió clara y tibia. Le di un trapo. Lo vi frotar con cuidado. Lo vi insistir en los bordes. Lo vi enjuagar 2 veces. Lo vi secar sin apuro. Mientras lavaba, habló. Habló de números en rojo, de llamadas que no quiso atender, de proveedores que ya no confían, de una noche en que se quedó sentado en la oscuridad del local hasta que amaneció porque no sabía a dónde ir. No busqué su mano. No le negué la mirada. Lo escuché como se escucha a un adulto. Era mi hijo, sí, pero hoy también era un hombre que debía escuchar su propia voz sin interlocutores que lo salven. Cuando terminó de lavar, dejó todo en su lugar. Se secó las manos, se sentó, se quedó quieto. Y dijo algo que esperé por años, sin saber que lo esperaba. Necesito aprender a pedir ayuda sin humillar a nadie. Y necesito aprender a recibir un no sin romper nada. Mis dedos buscaron el borde de la libreta. La abrí en una página donde un día escribí una frase que me sostuvo en los amaneceres más duros. Leí en voz alta. Nadie te va a salvar. Te necesitas a vos mismo. Él sonrió triste. Lucía me dijo que repetí eso en la mesa sin darme cuenta. Murmuró. Fue la primera vez que mis hijos me miraron como si entendieran otra cosa de su padre, no la arrogancia, el miedo. Y pensé que si el miedo se nombra, se achica. Respiramos. La noche estaba espesa. Afuera un perro ladró y el eco se fue disolviendo por la calle. Daniel sacó el teléfono. Lo apoyó boca abajo. Dijo que lo había apagado antes de venir, que no quería que lo interrumpieran, que la interrupción siempre fue la excusa de su soberbia. Lo escuché con un respeto que me sorprendió. Una madre también
también aprende. ¿Te vas a quedar esta noche?, pregunté. No quiero que duermas en la calle. No quiero que confundas esta cama con un perdón que todavía no existe. Te puedo ofrecer el colchón del cuarto pequeño, sábanas limpias, una puerta que se cierra, agua caliente por la mañana y trabajo si te levantas temprano. ¿Cómo sería ese trabajo?, dijo. Te levantás antes del sol, picamos cáscaras, medimos harina, preparamos la primera tanda para Estela, no hablamos durante el amasado. Dejamos que la masa lleve la conversación. Después, si te queda fuerza, me acompañás al mercado. Si no, descansás. En la tarde ordenamos. A la noche escribo en mi libreta y vos escribís en cualquier papel lo que vas entendiendo. Al final del día me contás una verdad sin adornos. Una. Cada día una. Si mentís, te vas. Si culpás a otro, te vas. Si te burlás, te vas. Si llorás, te traigo agua. Si te enojás, te escucho hasta que el enojo se canse. Asintió. La mirada se le aclaró apenas. Por primera vez en meses tenía un horario. No era un castigo, era un cauce. Se levantó. Recorrió con los ojos el cuarto pequeño. Tocó la frazada como quien toca la orilla de un río antes de cruzarlo. Dejó su bolso en el suelo. Volvió a la mesa. Apoyó la palma sobre la madera. Dijo gracias sin voz. Fui al aparador. Saqué una caja donde guardo cosas que no quiero perder. Elegí una foto de él niño con su padre. Él en hombros, riendo con los ojos cerrados. La dejé a un costado. No para exhibir nostalgia, para recordarnos el punto de partida que fue amor antes de torcerse. Hay algo que necesito decirte, añadió, ya de pie, con la sombra del cansancio subiéndose a sus párpados. Lucía me dijo que si vengo acá y vuelvo igual, no regrese. Dijo que no tiene espacio para un hombre que no sabe perder. Dijo que si quiero a mis hijos, debo querer primero la verdad. Yo nunca la quise del todo. Hoy vine a buscarla. Lo acompañé hasta la puerta del cuarto. Le dije que si no podía dormir, no se peleara con la noche, que el insomnio sirve para ordenar lo que uno postergó, que yo había pasado muchas noches contando azulejos y que un día las cuentas cerraron solas. Se recostó, cerró los ojos sin cambiarse. Lo tapé con la frazada hasta el pecho. Apagué la luz. La casa se quedó con un silencio nuevo. No era el vacío de antes. Era un silencio ocupado. Pequeños sonidos de alguien que respira con la dignidad apenas nacida. Volví a la cocina. Lavé las tazas que quedaban. Secó la mesa. Abrí la libreta. Escribí 3 líneas. La primera decía que el amor no alcanza si no viene con respeto. La segunda decía que una mujer mayor también puede empezar otra vez sin permiso. La tercera, que el perdón no se entrega como limosna, se gana como el pan, con tiempo, con calor, con paciencia. Cerré la libreta, miré hacia el pasillo, escuché su respiración pareja, me apoyé en el marco de la puerta, recordé la voz que me llamó inútil. La comparé con la voz de hoy. No eran la misma. Me prometí a mí misma no olvidarlo. Nos sienta bien la memoria cuando la usamos para no volver a la jaula. Me fui a dormir con una certeza tranquila. Al amanecer, pondría la harina sobre la mesa y dejaría que la masa hiciera su trabajo. Si Daniel quería nacer de nuevo, tendría que aprender a amasar su propia vida. Yo estaría allí, no para sostenerlo, para mirarlo, para sostenerme, para sostener lo que ahora soy. La madrugada llegó mansa. Un grillo tercamente feliz insistió bajo la ventana. Cuando el cielo empezó a ponerse lechoso, me levanté. Fui a la cocina, encendí la hornalla. El agua cantó. Puse sobre la mesa 2 delantales. Uno era el mío de siempre, el otro recién lavado. Los dejé doblados, esperando. Desde el cuarto pequeño escuché el roce de la frazada y un suspiro que parecía tristemente joven. Caminé hacia la puerta entreabierta. Toqué 2 veces. No contestó con palabras. Contestó con el cuerpo que se incorporaba. Lo vi salir con el pelo en desorden, una sonrisa débil y una pregunta humilde en los ojos. ¿Empezamos? Sí, hijo, empezamos. Y mientras medíamos harina y desgranábamos azúcar sobre la mesa, entendí que el amor propio no se grita, se hace. Entendí que la maternidad no tiene jubilación, pero tiene límites. Entendí que los milagros llegan vestidos de trabajo y que a veces el primer milagro es levantarse de la silla sin pedir permiso. La primera tanda entró al horno. Cerré la puerta y miré el vidrio empañado. Daniel se quedó a mi lado sin hablar, con la palma abierta sobre la mesa, copiando mis gestos antiguos, aprendiendo en silencio el idioma nuevo de esta casa. Lo supe entonces. Ese día no terminaría con una reconciliación completa. Terminaría con un aprendizaje en marcha y con un pan que, al salir, olería a algo que los dos habíamos olvidado nombrar. A las 6:15, el horno nos regaló una nube de naranja y vainilla. Lo saqué con cuidado. Él sostuvo la bandeja por el otro extremo. La apoyamos juntos. El vapor nos golpeó la cara con un calor bueno. No nos miramos. Miramos el pan. Fue suficiente. Lo que vino después abriría grietas y puentes. Haría ruido. Hablaría de deudas y verdades y niños que preguntan. Pero en ese instante, delante de la primera tanda, entendí que la dignidad tiene olor y que por primera vez en mucho tiempo, nuestra casa olía a futuro. El primer pan salió del horno y el aire se llenó de ese olor que solo aparece cuando la harina y la paciencia se entienden. Daniel dejó la bandeja sobre la mesa y se quedó mirando el vapor que se deshacía en el aire. No dijo nada. Yo tampoco.
veces las palabras estorban cuando la vida está hablando por su cuenta. Huele a casa, susurró él, apenas audible. No le respondí. Fui a buscar la manteca, un cuchillo, 2 platos. Corté una rebanada caliente y le pasé el cuchillo con suavidad. Él la untó con torpeza, la probó y sonrió sin querer. La sonrisa era pequeña, rota, pero real. Durante un largo rato, comimos sin hablar. Afuera, el pueblo empezaba su día. Los carros pasaban despacio. Un gallo tardío cantaba. El reloj de la iglesia marcaba las 6:30. Dentro de la cocina, el tiempo tenía otro ritmo. No sabía que el silencio podía oler así, dijo Daniel al fin. El silencio no huele, contesté. Huele el trabajo, el que se hace sin esperar aplauso. Él asintió. Se secó las manos en el delantal. Siempre pensé que el trabajo servía para tener cosas, nunca para tener paz. Depende de lo que cocines, dije. Si cocinas pan, aprendes a esperar. Si cocinas soberbia, solo sale humo. No supe de dónde me salió esa frase, pero me quedó dando vueltas. Él también la escuchó con atención. El resto del día siguió en calma. Preparó la segunda tanda, barrió el piso, anotó pedidos. A la hora del almuerzo comimos sopa de verduras. No me pidió repetir. Me dio las gracias. En cada gesto había algo nuevo, un cuidado que antes no tenía, una humildad que apenas empezaba a aprender. Por la tarde se sentó en el banco del patio con la libreta que le había dado. Escribía despacio, tachaba, volvía a escribir. Cuando terminó, se acercó y dejó la hoja doblada sobre la mesa. No la abrí. No hacía falta. Él necesitaba decirlo, no yo escucharlo. Mañana volveré al pueblo, dijo. No tenés que explicarme, respondí. Quiero hablar con Lucía, con los chicos. Quiero contarles dónde estuve. Hacelo, pero no prometas nada que todavía no puedas cumplir. Asintió. El viento levantó un poco la cortina. En el umbral, el sol se iba apagando. ¿Y vos, mamá?, preguntó después de un silencio largo. ¿Te quedas aquí? Sí, dije. Aquí encontré mi ritmo. Aquí nadie me llama inútil. Él bajó la cabeza. Nunca debí decir eso. No lo repitas, le corté. Que las palabras muertas no vuelvan a la mesa. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. Se acercó un paso, y yo, sin pensarlo, le acomodé el cuello de la camisa, como cuando era chico y salía corriendo al colegio. No fue un abrazo, pero el gesto alcanzó. Quedamos así, muy cerca, respirando el mismo aire. Después, él dio un paso atrás. Voy a volver, dijo. Cuando el pan esté listo, respondí. Salió con la bolsa que le preparé, caminando despacio por la calle de tierra. Me quedé viéndolo hasta que la figura se perdió entre el polvo. No sentí miedo ni tristeza, sentí quietud. Esa noche, al cerrar la puerta, escribí en mi libreta: el perdón no siempre se dice, a veces se amasa, a veces se comparte caliente y en silencio. Guardé la libreta en el estante. Afuera, el cielo estaba limpio. Por primera vez en muchos años, no me pesaba el corazón. El olor del pan ya era parte del aire del pueblo. Decían que si uno pasaba por la plaza a las 6 de la mañana, podía saber qué día era solo por el aroma. Los lunes, a vainilla; los miércoles, a naranja; los viernes, a anís. Y eso me hacía sonreír, porque, sin buscarlo, mi vida se había convertido en eso. Una rutina de olores, de calor, de manos trabajando sin miedo. Habían pasado casi 3 meses desde que Daniel vino a verme. 3 meses en los que la casa volvió a tener música, no por alguien que tocara un instrumento, sino por el sonido simple de la vida bien vivida. Los pasos madrugadores, el hervor del agua, el pan inflándose en el horno, las voces del mercado, las risas de Rosalía y Julián, los saludos de los clientes. Ya no me despertaba con culpa, ya no contaba los días me contaban a mí. Daniel volvió al pueblo 2 veces durante ese tiempo. Llegaba con la misma timidez del primer día, ayudaba en silencio, comía con nosotros y se iba antes del atardecer. No hablábamos de lo que había pasado, no hacía falta. Su forma de pedir perdón estaba en cada bolsa que cargaba, en cada horno que limpiaba, en cada mirada que me dejaba antes de irse. Lucía no volvió a llamarme, y yo tampoco la busqué. Entendí que cada quien carga sus heridas a su manera, pero a veces, en los ojos de Daniel, veía que ella estaba ahí, ausente pero presente, como un eco que todavía duele. Una tarde, mientras cerrábamos el puesto, llegó una carta. No tenía timbre ni sello, era de Lucía. La abrí en casa, sentada frente a la ventana. Carmen, no sé si Daniel te contó, pero los niños preguntan por vos. No les he hablado mal de ti. Les dije que te fuiste a trabajar, como hacen las mujeres valientes. Si algún día querés verlos, te esperamos el domingo. No quiero que crezcan sin su abuela, Lucía. Leí la carta 3 veces. Mis manos temblaban un poco. El corazón me golpeaba despacio, como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí. Fui a buscar a Rosalía. Le mostré la carta. ¿Y qué va a hacer?, preguntó ella sin dejar de amasar. No lo sé. Yo sí lo sé, dijo. Va a ir. No porque lo necesiten ellos, sino porque lo necesita usted. Y tenía razón. El domingo me levanté antes del amanecer, como si el cuerpo supiera que era un día distinto. Hice pan, el de naranja, el que Daniel solía comer cuando era niño. Lo envolví con cuidado en un pañuelo blanco y lo guardé en una canasta. Me puse mi vestido celeste, el que usé en el cumpleaños de mis 60 años, y caminé hasta la parada del autobús. El camino olía a tierra húmeda. El cielo amanecía despacio, como si también tuviera miedo. El viaje se me hizo largo. Miraba por la ventana los paisajes que cambiaban, los rostros dormidos, las estaciones pequeñas. Cada kilómetro
kilómetro me traía un recuerdo, cada recuerdo una punzada. Cuando llegué a la ciudad, el ruido me golpeó en el pecho. Autos, bocinas, prisa. Había olvidado ese caos. Pregunté a un hombre por la dirección. Me señaló una calle ancha, llena de edificios. Caminé despacio, contando los números en las puertas, y entonces la vi, la casa de Daniel, la misma donde un día dejé las llaves sobre la mesa. Todo estaba igual, pero distinto. El jardín descuidado, las ventanas cerradas, las cortinas sucias. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos que parecieron años. Escuché pasos, y luego una vocecita que me rompió el alma. ¿Abuela? Era Valentina, la menor. Tenía el cabello más largo, los ojos iguales a los de su padre cuando era niño. Me abrazó tan fuerte que el pan casi se cayó de la canasta. Abuela, te extrañé, dijo sin soltarme. Y yo a vos, mi amor. Detrás de ella apareció Lucía. Llevaba un delantal manchado de harina. Por un segundo pensé que el destino se estaba riendo de mí. Nos quedamos frente a frente, en silencio. Y fue ella quien habló primero. Pase, Carmen. El almuerzo está casi listo. Entré. La casa olía a guiso, a hogar, a algo que me dolía y me curaba al mismo tiempo. Daniel estaba en la cocina, sirviendo los platos. Cuando me vio, dejó la cuchara y se limpió las manos en el delantal. No dijo nada, solo se acercó y me besó la frente. Gracias por venir, mamá. Los niños corrían por la mesa, reían. Lucía servía la comida. Daniel cortaba el pan. Y yo, sentada en el extremo, los miraba como quien mira una película que ya no duele. Durante la comida hablaron de la escuela, del trabajo, del nuevo puesto que había abierto en el mercado. Me preguntaron por San Marcos, por Rosalía, por Julián. Les conté de los panes, de las ferias, de la gente buena que me había acogido. Nadie mencionó el pasado. Nadie tuvo que hacerlo. Cuando el almuerzo terminó, Lucía trajo café. Se sentó frente a mí. Carmen, dijo con voz baja, yo tampoco supe poner límites. No hace falta que digas nada, le respondí. Los límites ya los puso la vida. Sonrió. Y en esa sonrisa había algo de perdón, aunque ninguna lo dijera. Antes de irme, Valentina me abrazó otra vez. Abuela, ¿puedo ir a visitarte a San Marcos? Claro que sí, mi amor. Te enseñaré a hacer pan. Lucía asintió. Daniel también. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar, aunque nada volviera a ser igual. Salí de la casa con el corazón lleno. El sol caía entre los edificios. Caminé despacio hasta la terminal. En la canasta quedaban migas del pan que habíamos comido. Sonreí, porque esas migas eran todo lo que necesitaba llevarme. Prueba de que algo, finalmente, se había reparado. Volví a San Marcos con el último bus de la tarde. El cielo estaba rojo y el polvo del camino se pegaba a la piel como una memoria. Llevaba la canasta vacía, solo con el eco del almuerzo y el abrazo de Valentina, que me quedó agarrado a las manos. Rosalía me esperó en la puerta, con el delantal todavía puesto y la hornalla encendida. Me sirvió té sin preguntar nada. A veces la amistad es eso, una taza caliente donde el corazón se sienta a descansar. Le conté con calma. Le hablé del jardín descuidado, de la carta sin sello, de la sonrisa de Lucía contenida como un secreto recién descubierto. Le hablé de Daniel cortando el pan con cuidado, como si aprendiera a cortar la soberbia en rebanadas finas. Rosalía me escuchó y cuando terminé me apretó la mano. Dijo que las mujeres nacimos para abrir puertas y saber cuándo cerrarlas. Dijo que la mía estaba bien colocada. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire olía a lluvia que todavía no caía. Me quedé mirando el techo, dejando que el sueño me encontrara de a poco. No sentí el peso de la culpa ni el torbellino de la duda, solo una certeza silenciosa. La vida no había vuelto atrás, pero había encontrado un modo de acomodarse. Los días siguientes trajeron trabajo y más trabajo. Estela pidió otra tanda extra para la ruta. Doña Nora organizó una clase abierta con sus alumnos y me invitó a mostrar cómo se hace un pan que no necesita gritos para crecer. Julián consiguió un horno viejo, enorme, que un mecánico del pueblo había dejado abandonado en un galpón. Entre los tres lo limpiamos, lo reparamos, le sacamos óxido con paciencia y aceite. Cuando encendió, el ruido fue como el ronquido del abuelo que despierta. Me dio risa. Me gustó ese horno que había vuelto a respirar. Un jueves por la mañana, mientras retirábamos la primera tanda, escuché voces en la puerta. Eran infantiles, rápidas, como piedras pequeñas chocando entre sí en un arroyo. Me asomé. Valentina estaba ahí, con una mochila amarilla y los ojos vivos. A su lado, Tomás, el mayor, serio y atento. Detrás, Daniel, sin prisa, con una bolsita de papel en la mano. Rosalía abrió más la puerta y les hizo un gesto para que pasaran. El olor a pan salió al encuentro. Valentina corrió hacia mí y me abrazó de la cintura. Tomás se quedó un paso atrás, midiendo la escena. Me agaché, le acaricié el pelo y pregunté si habían almorzado. Asintieron con la cabeza. Les ofrecí un pan pequeño, tibio, y me quedé mirando cómo lo rompían con las manos, cómo se les quedaban las migas pegadas a los dedos. Daniel observó en silencio. No apuró nada, no explicó, no trajo urgencias, trajo presencia. Les mostré la mesa de trabajo, les di a cada uno un pedacito de masa, les expliqué que había que escucharla, no pelearse con ella. Valentina la apretó con entusiasmo. Tomás la giró con cuidado, como quien aprende a manejar una bicicleta nueva. Daniel miraba las manos de sus hijos con una mezcla de orgullo y humildad que me hizo un nudo en la garganta.
encanta. Rosalía, sin hacer ruido, dejó sobre la mesa 3 delantales chicos que había cosido con telas sobrantes. Se los pusieron. Fue una ceremonia pequeña y perfecta. Pasamos la mañana entre harina y risas. Julián enseñó a espolvorear sin exagerar. Tomás aprendió a contar los minutos mirando el reloj de la pared y Valentina inventó el nombre del día. Le puso Día de los que vuelven. Me gustó tanto que lo anoté en la libreta. Al mediodía hicimos una mesa larga con lo que teníamos: queso fresco, rodajas de tomate, unas aceitunas perdidas en un frasco, pan frito con ajo. Los chicos comieron con apetito. Daniel tomó agua y dejó el vaso derecho, como quien aprende a ordenar desde lo pequeño. Nadie preguntó por Lucía hasta que Tomás se animó. Dijo que su madre estaba trabajando, que les había puesto ropa de abrigo y que les había hecho prometer que escucharían a la abuela. Asentí y sentí un calor bueno en el pecho. En el borde de la mesa, los delantales chicos parecían banderas de un país recién inventado. Después de la comida, salimos a la plaza con una canasta para repartir lo que había sobrado de las pruebas. Valentina caminaba delante, como si conociera el camino desde siempre. Tomás venía a mi lado, mirándolo todo con esa curiosidad silenciosa que le conozco a los que aprenden a guardar. Les presenté a la gente del pueblo y ellos saludaron con educación, apretando la mano sin apuro. Daniel se quedó unos pasos atrás, sin molestar, sin figurar. Su lugar aún estaba buscándose y me gustó verlo quedarse quieto para encontrarlo. De regreso, Valentina me pidió amasar otra vez. Le dije que sí. Sacamos harina, levantamos las mangas, volvimos a empezar. La casa se llenó de ese ruido seco y rítmico de los nudillos contra la madera. Tomás aprendió a bolear. Valentina aprendió a esperar. Daniel aprendió a mirar sin dirigir. Y yo aprendí a no correr a salvar cada gesto. Era un milagro sencillo y verdadero. Cayó la tarde. Rosalía encendió la lámpara de la cocina. Los chicos se acomodaron en el banco largo con 2 porciones de torta de anís. Daniel me pidió si podía hablar un momento afuera. Salimos al umbral. El cielo tenía ese color rojo oscuro que anuncia frío. Se quedó parado con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte pequeño de los techos de chapa. Dijo que quería traer a los niños una vez por semana. Dijo que Lucía estaba de acuerdo. Dijo que él se iba a organizar. Dijo que había conseguido un trabajo temporario en un depósito, de madrugada, cargando cajones, y que el cansancio le estaba ordenando la cabeza. No lo felicitó mi boca. Lo hizo mi silencio, que dejó espacio para que su dignidad creciera. Le pregunté si necesitaban algo. Dijo que no. Dijo que por primera vez había aprendido a pedir solo lo que podía sostener. Lo miré a los ojos. Noté que todavía estaba tenso, como si una cuerda le atravesara el pecho. Le dije que la cuerda un día afloja, pero que el recuerdo de la tensión lo ayuda a no hacerse el valiente. Asintió. Sonrió apenas. Entramos. Tomás y Valentina ya habían terminado la torta. La cocina olía a anís y a tarde de familia. Les di una bolsa con 2 panes. Les dije que cada vez que vinieran aprenderíamos una receta diferente. Valentina aplaudió. Tomás, serio, guardó la bolsa como si guardara un mapa. Daniel agradeció y dijo que volverían el sábado próximo. Los acompañé hasta la puerta. En el marco, con la calle en sombra, nos quedamos un segundo sin saber qué gesto elegir. Al final, Daniel me besó la frente. Los chicos me dieron un abrazo que fue corto y apretado. Los vi alejarse por la calle de tierra, el polvo subiendo en remolinos chiquitos alrededor de sus zapatillas. El sábado siguiente llegaron puntuales. Trajeron un cuaderno de tapas azules donde Tomás escribió receta 1 y una lapicera verde que a Valentina le manchó los dedos. Ese día hicimos pan de leche. Les enseñé a templar la manteca, a no matar la levadura con agua demasiado caliente, a reconocer el punto suave del amasado con los ojos cerrados. Hicimos dibujos con la tijera en la parte de arriba para que cada uno supiera cuál era su pan. Tomás eligió 2 cortes diagonales. Valentina pidió una estrella. Daniel eligió una cruz pequeña, como las de los panes de Semana Santa de mi infancia. La cocina se volvió un aula luminosa. A la hora de sacar las bandejas, el horno regaló una nube dulce que parecía una fiesta silenciosa. Los 3 se inclinaron sobre el vidrio. Les pedí que cerraran los ojos y respiraran hondo. Me hicieron caso. En ese gesto vi una familia reeducándose en lo más sencillo. No dije nada. Abrí y puse las bandejas sobre la mesa. Valentina gritó que su estrella le había quedado hermosa. Tomás sonrió sin mostrar los dientes. Daniel miró la cruz y se quedó quieto, como si hubiera encontrado por fin una palabra que le faltaba. Las visitas se hicieron costumbre, los jueves o los sábados, según los turnos del depósito. A veces venían los 4, otras solo los niños. En cada encuentro ocurría algo pequeño que movía la historia hacia adelante. Un día, Valentina me trajo un dibujo. Estábamos ella, Tomás y yo con delantales, y arriba había un horno con un corazón. Debajo había una frase que decía pan de los que vuelven. Lo pegué en la pared. Otro día, Tomás me mostró el cuaderno con una suma prolija de ingredientes y cuánto costaba cada pan, y me preguntó si podía ayudarme con cuentas en la feria. Lo puse detrás de la mesa y lo vi dar el vuelto con respeto, sin tratar a nadie como menos. Ese día entendí que un niño puede heredar heridas, pero también puede heredar reparaciones.
panes. Lucía vino una tarde, no avisó. Apareció en la puerta con una bolsa de naranjas y los ojos cansados. Traía un suéter claro y el pelo atado con descuido. Dijo que estaba de paso, que había tenido una hora libre, que quería saludar. Le ofrecí té. Se sentó en la punta de la mesa, como quien no quiere alterar el orden recién encontrado. Me contó que estaba trabajando medio turno en una panadería de barrio, que aprendió a levantar pesas de harina sin que se le quebrara la espalda, que había empezado a dormir mejor. No se disculpó, no me pidió nada. Me dio las gracias por recibir a los chicos. Dijo que ellos volvían distintos de San Marcos, que en la noche los escuchaba hablar del silencio de la masa y de un horno que suena como una canción. Sonreí, sonrió. No hacía falta más. El negocio creció. Estela llevó nuestros panes a un parador de la ruta vecina. Un artesano que vendía madera tallada nos pidió rosquillas para los clientes que esperaban. Un comité del municipio nos ofreció un puesto fijo en la feria grande de fin de mes. Compramos una sombrilla amplia. Julián hizo un cartel nuevo con letras parejas y una línea pequeña debajo que leí en voz alta cuando lo colgó. Decía, pan de los que vuelven. Me emocioné. No lo dije. Fui a calentar agua. La tarde de la feria grande, el pueblo parecía vestido para retrato. Las mesas brillaban, los colores saltaban, los niños corrían con algodones de azúcar en las manos. Nuestro puesto se llenó rápido. Tomás, con su cuaderno, llevaba el control. Valentina ofrecía pedacitos de prueba, con un encantamiento que derribaría cualquier muro. Daniel acomodaba bandejas con precisión de joyero. Rosalía pesaba con exactitud. Julián sonreía, que es su manera de decir aquí estoy. Yo, detrás, atendía y miraba. Me permití el lujo de mirar. Reconocí a las mujeres que un día me compraron pan para un velorio, a los hombres de ruta con manos de barro que hoy pedían una docena, a la maestra que trajo a medio curso a saludar. Sentí un calor en el pecho que no quemaba. Era orgullo en su justa medida. Alrededor del mediodía, la fila se aflojó. Un hombre del municipio se acercó con una carpeta. Preguntó si teníamos nombre legal. Dijo que podíamos registrarnos como cooperativa del horno. Dijo que había un pequeño crédito para herramientas, para mejorar el lugar de trabajo, para crecer sin perder el alma. Lo escuché con atención. Miré a Rosalía, miré a Julián, miré a Daniel y a los chicos. Nadie habló, pero en los ojos de todos estaba la misma respuesta. Sí, un sí que no gritaba, un sí que sabía cuánto pesa un no dicho a tiempo. Firmamos papeles, acordamos fechas, nos fuimos de la feria con menos panes y más futuro. Esa tarde, ya en casa, abrí la caja donde guardo las fotos. Saqué una de mi esposo, joven, con Daniel en brazos. La dejé al lado de la libreta. Le conté en voz baja lo que habíamos logrado. No esperé respuesta. La tuve igual. Llegó en forma de calma. La noche cayó con una luna grande a la que Valentina le buscó forma de pan. Daniel se quedó a ayudar con la limpieza. Los chicos lavaron las tazas. Rosalía cerró la ventana contra el frío. Julián guardó la harina y silbó una melodía que ya nos pertenecía. Yo me quedé un instante mirando la mesa vacía y supe que ese vacío era otro. Era un lugar esperando la siguiente tanda. Era paz. Antes de dormir, escribí en la libreta. Puse 3 líneas. La primera decía que los que vuelven no son los mismos que se fueron. La segunda decía que la familia no se repara como se repara una silla. Se acompasa como se acompasa una canción. La tercera decía que el pan nos enseñó algo que yo había olvidado. Para que una casa huela a futuro, hay que encender el horno todos los días. Apagué la luz. En el cuarto contiguo, los chicos respiraban parejo. En el pasillo, Daniel dejó sus zapatos ordenados contra la pared. En la cocina, el horno enfriaba despacio como un animal satisfecho. Cerré los ojos con una imagen en la mente. Un mantel, 4 platos, manos limpias, un pan en el centro. Al día siguiente, a primera hora, llegaron a despedirse. Tenían el bus temprano a la ciudad. Les di una bolsa a cada uno. A Tomás le puse un pan con 2 cortes diagonales. A Valentina, una estrella grande. A Daniel, la cruz. Él entendió la elección sin que yo dijera nada. Me abrazaron sin apuro. Se fueron por la calle de tierra, el sol a media altura. Los vi hacerse pequeños. En la esquina, Valentina se dio vuelta y alzó la bolsa como un trofeo. Tomás la imitó. Daniel no. Daniel siguió andando, y no supe si era por vergüenza o por respeto. Me quedé con el corazón en el lugar correcto. El pueblo se encendió despacio. Puse el agua a calentar. Busqué la libreta. Anoté la receta que habíamos perfeccionado la víspera, y debajo escribí un título que me hizo sonreír. Pan de los que vuelven. Lo subrayé. Esa mañana, cuando la primera tanda subió como suben las cosas que no se resignan, sentí que la historia había cambiado de ritmo. No porque olvidáramos lo que nos partió, sino porque aprendimos a usar las manos para armar lo que vendría. Subí la temperatura un poco, ajusté la puerta y me quedé mirando el vidrio empañado. Detrás, como una promesa, tomaba forma un pan hermoso. Pensé en lo que me dijeron un día. ¿Cómo se siente ser inútil, mamá? Pensé en las llaves sobre una mesa fría y en la puerta que se cerró sin ruido. Pensé en el camino de tierra hasta esta casa, en la libreta llena de palabras que no me atreví a decir en voz alta, en la primera vez que el silencio olió a futuro.
futuro, y supe que el precio de mi silencio ya había sido pagado con otra moneda. No era venganza, era pan. No era castigo, era un límite. No era pecado, era dignidad. Abrí el horno. La nube caliente me golpeó la cara con una caricia. Saqué la bandeja, la apoyé en la mesa. Me quedé un segundo mirando la corteza. Hice un corte pequeño con el cuchillo. El sonido me atravesó como música. Rosalía entró y dijo que ese día venderíamos todo. Yo asentí. Julián sonrió con la boca y con los ojos. Afuera, un gallo tardío todavía cantaba. San Marcos despertaba. Ese fue el cierre del día y la primera línea del siguiente, porque algunas historias no terminan con una frase, terminan con un olor, y el nuestro, desde entonces, fue el del pan de los que vuelven. El horno despierta antes que el pueblo. La llama abre los ojos y respira hondo, como si buscara en el fondo del metal la memoria del pan del día anterior. Pongo agua a calentar, froto la mesa con un paño y esparzo harina como quien bendice. Afuera todavía hay un hilo de noche. Adentro, el silencio tiene olor a naranja. Anoto en la libreta los pedidos de la semana. Estela duplicó la orden para la ruta. La escuela rural pidió panecillos chicos para una excursión. El comité del municipio confirmó el registro de la cooperativa. En el margen, dibujo una cruz minúscula. Es mi manera de agradecer. Julián entra con los nudillos todavía marcados de trabajo y deja sobre la silla el saco con levadura. Rosalía prende la lámpara de la cocina y su luz amarilla nos pone una corona íntima. Sonreímos poco y trabajamos mucho. Desde que los chicos vienen, la casa aprendió a sumar pasos nuevos y a callar sin tristeza. A media mañana, mientras la primera tanda sube, escucho un golpe seco en la puerta. No es el golpe de los clientes ni el de los vecinos. Es otro. Abro. En el umbral, con una bolsa de tela y los ojos enrojecidos, está Lucía. Su ropa está prolija, pero hay algo deshilachado en su sombra. El maquillaje no tapa el cansancio. Su voz sale con un hilo. Pide entrar. Hago a un lado la puerta. La cocina la recibe con el olor a anís que quedó de la tanda de ayer. Valentina y Tomás no están con ella. Pregunto por ellos. Contesta que están en la escuela. Pregunto por Daniel. Baja la vista. Dice que no sabe si hoy trabaja o corre, si carga cajones o deudas. Dice que no vino a hablar de él, que vino a hablar de los niños. Se sienta en la punta de la mesa. No apoya los codos. Sostiene la bolsa en el regazo. Abre la boca y la cierra. Termina diciendo lo único que importa. Necesito que te quedes con ellos un tiempo. La frase queda flotando como un papel en la tormenta. No digo sí ni no. Pongo una taza frente a ella. Sirvo té. El vapor le humedece la cara. Miro sus manos. Tienen grietas pequeñas, de harina y agua, como las mías. Levanto la vista. Le pido que hable de a una verdad por vez. Asiente. Cuenta que el depósito donde Daniel trabajaba cambió de turnos y de capataz. Cuenta que un antiguo socio volvió con promesas fáciles. Cuenta que hubo una discusión en la calle, que los vecinos miraron desde las ventanas, que los niños escucharon más de lo que debían. Cuenta que la panadería de barrio donde ella trabaja no alcanza para el alquiler y los gastos de la escuela. Cuenta que su madre está enferma en otra provincia y que la llamaron de un hospital con esa urgencia que todo lo arranca. Dice que le dieron una semana de permiso para viajar y que no puede llevarse a los niños. Dice que confía en mí. La escucho hasta que se queda sin aire. Siento el viejo reflejo de decir que sí antes de pensar. Lo contengo. Miro el horno. El vidrio empañado me devuelve mi cara con harina en la frente. Me obligo a recordar lo que me sostuvo hasta aquí. El amor sin límite se vuelve jaula. El límite bien puesto se vuelve fuego que sostiene. Pregunto cuánto tiempo. 2 semanas. Pregunto si Daniel lo sabe. Dice que no. Dice que si él lo sabe antes, arma ruido. Dice que esta vez quiere hacer lo correcto sin pedir permiso. Pregunto si lo correcto para ella es descansar, huir o salvar. Contesta que lo correcto es cuidar a su madre y no soltar a sus hijos. En ese orden, me parece una respuesta difícil y verdadera. Rosalía deja la espátula, se acerca y pone una mano en mi hombro. No habla. Julián abre el horno. El pan sube como una promesa. Digo que puedo quedarme con los niños 2 semanas. Digo que no puedo sostener mentiras. Digo que Daniel debe saberlo antes del anochecer. Digo que aquí hay reglas y que nadie entrará a gritos. Lucía asiente con la cabeza. Una lágrima corre sin ruido. Se la seca con el dorso de la mano, como quien apaga una chispa a tiempo. Preparamos 2 camas pequeñas en el cuarto del fondo. Rosalía saca sábanas con olor a sol. Julián cuelga en la pared el dibujo de Valentina, ese horno con corazón que bautizó nuestra mesa. Pongo 2 toallas dobladas, un vaso para cada uno y una libreta con lápices de colores. Tomo aire. Entiendo que estoy repitiendo gestos antiguos, pero con otra fuerza. Esta vez no es la madre que salva, es la mujer que sostiene. Lucía se levanta. Dice que debe volver a la ciudad para buscarlos a la salida de la escuela y traerlos al anochecer. Dice que agradecer no alcanza. Le contesto que no agradezca todavía. Le pido una sola condición. No me dejes sola en el medio de la mentira. Ella asegura que no. Pone la mano sobre la mesa. La mía cubre la suya. Nuestras pieles raspadas hacen un pacto. Los pactos buenos hacen poco ruido. Cuando la tarde cae, el bus de la ciudad deja en la curva una silueta conocida y 2 pequeñas que corren sin mirar al suelo. Valentina grita mi nombre. Tomás sonríe con esa seriedad limpia que ya le
reconozco. Lucía baja con una mochila y una bolsa de ropa. Se abrazan a mí como si la casa los hubiera llamado por su nombre. Les muestro el cuarto. Les enseño los delantales. Les explico que estas 2 semanas tendrán tarea de horno y tarea de escuela. Ellos aceptan con la nobleza de los que entienden que el amor es un verbo que se hace. Cenamos sopa y pan frito. Valentina habla como si el aire fuera chocolate. Tomás escucha y anota en su cuaderno los horarios del pueblo. Lucía come poco. Mira el reloj. Dice que el bus sale a la medianoche. Los niños cambian de cara. Les explicamos despacio. Les decimos la verdad que se puede decir. La abuela de Lucía está enferma. Su mamá necesita viajar y volver pronto. Aquí harán tarea, amasarán y dormirán con la ventana abierta para que entren los grillos. Valentina pregunta si puede llevar su muñeca a la cama. Tomás pregunta por el Wi-Fi con vergüenza. Nos reímos bajito. Son preguntas de casa, son respuestas de paz. A las 11, Lucía se despide en la puerta. No hay escenas, no hay promesas vacías. Me mira a los ojos y repite la condición que nos dimos. Daniel sabrá. Yo asentí. El bus se la lleva con su bolsa de tela y su sombra encogida. El pueblo queda en silencio. Pongo una lámpara en el pasillo. Los chicos se duermen con rapidez de campo. Me quedo un rato en la mesa, escuchando sus respiraciones distintas. Anoto en la libreta una línea breve. Sostener no es cargar. Sostener es abrir los brazos y poner el límite exacto donde alguien puede volver a empezar. El primer amanecer con los niños trae música nueva. Valentina se despierta antes que el gallo y se sienta en la mesa de trabajo como si fuera un escenario. Tomás extiende la masa con una concentración de relojero. Julián inventa una canción tonta y Rosalía la acompaña con cucharas de madera. Repartimos tareas. Les enseño a templar la leche sin apurarla, a buscar en la masa el brillo que indica que ya entendió. Hacemos trenzas de vainilla para vender en la plaza. Valentina las pinta con huevo como quien pinta un sol. Tomás calcula el precio por unidad y el costo por docena. La casa es una orquesta alegre. A media mañana, el golpe en la puerta vuelve, esta vez áspero. Antes de abrir, llamo a los niños a la cocina del fondo. Les digo que esperen. Abro. Daniel está en el umbral con la camisa arrugada y los ojos encendidos. Su respiración trae calle y apuro. Detrás de él, el aire se tensa como cuerda. Pregunta por los niños, pregunta por Lucía, pregunta por mí, pregunta todo junto, como si las preguntas fueran piedras. No lo invito a pasar. Dejo la puerta abierta a medias. Le digo que los niños están bien y que Lucía viajó a cuidar a su madre. Le digo que se quedarán 2 semanas conmigo. Su boca se abre para un grito antiguo. Lo detiene. Lo veo detenerlo. Veo cómo le sube desde el estómago el monstruo y cómo decide sentarlo en una silla imaginaria. Baja el tono. Dice que nadie le avisó. Dice que no puede con más sorpresas. Le explico que esta casa no es una sorpresa. Le digo que aquí hay reglas. Le ofrezco entrar en silencio. Acepta. Entra con el cuerpo tenso y las manos abiertas. Mira alrededor como quien llega a un lugar sagrado. Ve los delantales chicos colgados, el dibujo del horno con corazón, la libreta de Tomás sobre la mesa. Los ojos le cambian. Pregunta si puede ver a los niños. Le pido que espere 5 minutos. Voy al fondo. Les digo que su padre llegó. Les pregunto si quieren verlo en la cocina o en la plaza. Tomás dice que en la cocina. Valentina dice que en la cocina si hay pan. Sonrío. Traigo a los 2. Daniel se endereza. No los abraza de golpe. Les toca el hombro, como quien pide permiso a su propio pasado. Valentina se le trepa al cuello con esa inocencia que lo desarma. Tomás le da la mano. Hablan de cosas pequeñas. La tarea, la maestra, el perro de la vecina. El tono baja, la cuerda afloja. Me aparto y dejo que esa conversación haga su trabajo. Rosalía me alcanza un vaso de agua. Lo sostengo como si fuera un faro. Cuando los niños vuelven al fondo para dejar sus mochilas, Daniel me mira. Dice que Lucía no le contestó los mensajes. Dice que él no sabía lo de la madre enferma. Dice que está dispuesto a respetar las 2 semanas. Dice que quiere ayudar en el horno para estar cerca. No le digo ni sí ni no. Le digo que aquí nadie se queda para vigilar. Aquí la gente trabaja. Si quiere quedarse, que llegue mañana antes del amanecer y que se ponga detrás del horno con Julián. Si no, que venga a la tarde a merendar con los niños y a hablarles del día sin mentir. Él asiente. Sus ojos agradecen que el amor tenga instrucciones. Al caer la tarde, los chicos corren por la plaza con Valentina al mando de un ejército de risa. Tomás me ayuda a cerrar la caja de madera donde guardamos el cambio. Me pregunta si su padre se quedará a trabajar. Le digo que esa respuesta la tiene su padre. Me mira con la seriedad de los hombres pequeños. Dice que ahora entiende lo que es un límite. Es un borde con puerta. Esa noche, después de la cena, recibo un mensaje de Lucía desde la otra provincia. Me dice que su madre está estable, que los médicos probarán un tratamiento y que ella volverá en cuanto pueda. Me pregunta si los niños durmieron. Le respondo que sí, que hoy aprendieron a hacer trenzas y que Tomás se puso un delantal sin arrugar. Me agradece sin adjetivos. Lo aprecio. Las palabras sobrias son fuertes. A la madrugada, Daniel cumple. Llega antes del sol. No toca la puerta. Hace un gesto con la cabeza y se pone detrás del horno con Julián. Escucho el roce del metal, la respiración acompasada de 2 hombres que entienden que el orgullo se ablanda con calor. Yo amaso con Rosalía y los niños
juntos, con sus delantales chicos, se encargan del pincel de huevo y del azúcar que brilla. La primera tanda sale pareja. Daniel la apoya en la mesa sin fanfarria. Cada gesto es una disculpa que no necesita pronunciarse. A media mañana, una camioneta desconocida frena frente a la puerta. Dos hombres se bajan con carpetas. Preguntan por Daniel. Dicen que vienen por un documento de una deuda vieja. Un papeleo que arrastró el negocio caído. La cocina se enfría a un grado. Daniel no huye. Les pide que pasen a la mesa. Les ofrece agua. Les habla sin elevar la voz. Les explica dónde vive ahora, cuánto gana, cuánto puede pagar por mes. Uno de los hombres es áspero, el otro escucha. Al final, le dejan un plan de pagos con números que duelen, pero respiran, firman, se van. Daniel no se hunde. Apoya los codos en la mesa. Se toma la cabeza un segundo. Respira, levanta la mirada. Me pide un trapo. Limpia donde apoyaron las carpetas, como si quisiera borrar la marca del pasado. No digo nada. Le alcanzo otro trapo. Limpia otra vez. El horno vuelve a latir. Por la tarde, Valentina decide que hoy quiere vender. Le damos una canasta con trenzas. Tomás la acompaña con su cuaderno azul. Caminan por la plaza. Saludan. Ofrecen con una cortesía que no es tímida ni atrevida. Vuelven con la canasta casi vacía y las monedas contadas. Tomás anota. Valentina me enseña su sonrisa con azúcar en los labios. El mundo podría caer y esa sonrisa lo sostendría un rato más. A la noche, después de lavar platos, me siento a escribir. Anoto las ventas, la lista de compras, una receta nueva que mezcló Julián con audacia. Al final, dejo 3 líneas. La primera dice que cuando una mujer sostiene, el fuego no quema, calienta. La segunda dice que los límites son puentes para volver sin romperse. La tercera dice que lo más polémico de todo es ser buena sin obedecer a nadie, ni siquiera al miedo. Apago la lámpara. En el cuarto del fondo, los niños duermen con los pies descubiertos. En el pasillo, Daniel deja su sombra afuera antes de cruzar. En el horno, la última chispa se apaga despacio, como si se guardara para mañana. Cierro los ojos. No estoy en guerra con nada. Estoy en la guardia de un fuego que sostiene. Y sé que lo más difícil aún puede venir, porque así es la vida. Pero también sé que esta casa huele a pan y a verdad, y que con eso, por fin, alcanza. El horno dormía, pero el pueblo no. Esa noche, San Marcos parecía tener un rumor nuevo, como si el aire se hubiera llenado de presagios. Daniel se había acostado temprano, los niños también. Rosalía había cerrado las ventanas, y Julián, como siempre, se despidió con su frase de ritual: mañana será otro pan. Pero yo no dormí. Había algo en el aire, una tensión que no sabía nombrar. A veces el silencio avisa, y esa noche avisaba. Cerca de la medianoche, escuché el ruido. Un golpe seco, no de puertas ni de viento. Era el sonido de un hombre moviéndose con prisa, con culpa. Me levanté despacio, sin encender la luz. Vi su sombra en la cocina. Daniel tenía los bolsillos llenos, la mirada clavada en la mesa. No me vio al principio. Estaba contando billetes. No eran muchos, pero el gesto dolía, porque no era la cantidad, era el secreto. ¿Qué estás haciendo, Daniel?, pregunté sin elevar la voz. Él se sobresaltó. Los billetes se le cayeron al piso. Intentó inventar una respuesta, pero la verdad ya le pesaba en los ojos. Es un adelanto, balbuceó. Los del depósito me lo dieron. ¿Y por qué lo escondes?, pregunté. Tardó en contestar. Porque respiró hondo. Porque todavía debo. Porque pensé que si Lucía volvía y yo no tenía nada, me iba a mirar como antes. Y no soportaría eso, mamá. El silencio entre nosotros fue largo. En la habitación del fondo, los niños dormían sin saber que el aire del horno estaba a punto de cambiar de temperatura. Yo lo miré, no con ira, sino con una tristeza antigua. Esa tristeza que las madres conocen cuando el hijo repite la lección que juró haber aprendido. Te equivocás, Daniel, dije al fin. No escondés por miedo a Lucía. Escondés porque todavía no confías en vos. Él me miró como un niño. No quise hacer daño, susurró. Solo pensé en adelantarme. Siempre fue eso lo tuyo, le respondí. Querer adelantar la vida, controlar lo que todavía no existe. Pero la vida no se adelanta, se amasa. Y el pan, si lo apurás, se arruina. Sus ojos se llenaron. No lloraba, pero respiraba con dificultad. Los billetes seguían en el suelo, como testigos me agaché, mudos. Los junté y los puse sobre la mesa. No voy a tocarlos, dije. No voy a guardarlos ni juzgarlos. Pero mañana, cuando salga el sol, vas a decirle a los niños para qué son. Él levantó la cabeza. ¿A los niños? Sí, a ellos. No como castigo, sino como ejemplo. Para que aprendan que el error no se esconde, que la verdad no da vergüenza. No me respondió. Se quedó ahí, mirando el dinero, mientras el fuego del horno seguía vivo, respirando entre las sombras. Esa noche dormí poco, pero no por miedo, sino por la conciencia de que el amor verdadero no se mide en silencios, sino en decisiones firmes. Y yo acababa de tomar una. El amanecer llegó tibio, con olor a pan viejo y tierra húmeda. Rosalía preparaba café cuando Daniel apareció. Traía los ojos rojos, pero limpios. Se sentó a la mesa. Los niños aún no habían despertado. Me pidió si podía hablar antes de que se levantaran. No quiero que me odien, dijo. No te van a odiar, pero tienen que verte humano. Eso me da miedo. A mí también me daba, le contesté. Hasta que aprendí que ser fuerte no es esconder el miedo, es seguir amasando con él. A las 7, Valentina y Tomás entraron en la
la cocina con el pelo despeinado y la risa fácil. Les serví chocolate caliente y pan recién horneado. Daniel esperó a que terminaran el primer sorbo. Luego, sin mirar el piso, habló. Anoche hice algo mal. El silencio cayó sobre la mesa. Los niños lo miraron, confundidos. Quise esconderles dinero, dijo. No era mucho, pero lo hice porque tuve miedo. Valentina frunció el ceño. ¿Miedo de qué, papá? De no tener nada, de no poder cuidarlos, de que su mamá me mire otra vez como si no sirviera. Tomás lo miró fijo. Pero eso no se arregla con plata, papá, dijo despacio. Se arregla con trabajo. Daniel bajó la cabeza. Yo respiré. Esa frase era mía, pero ahora tenía otra voz. Y esa fue la victoria más grande de mi vida. Los niños terminaron el desayuno. Salieron a jugar a la plaza. Daniel se quedó sentado, con las manos quietas. No sé de dónde aprendieron eso, murmuró. De vos, Daniel, pero del vos de ahora, no del de antes. Él sonrió con tristeza. ¿Vos crees que Lucía va a volver? No lo sé, pero aunque no vuelva, vos ya empezaste a hacerlo. Esa tarde, el teléfono sonó. Era Lucía. Su voz estaba cansada, pero firme. Me dijo que su madre mejoraba, que los médicos estaban optimistas, que regresaría en 3 días. Me pidió que cuidara a los niños hasta entonces. Y en un silencio breve, agregó: Carmen, gracias por no rendirte con nosotros. Esa frase me atravesó, no por lo que decía, sino por lo que implicaba, que todos, incluso los que hieren, pueden aprender. Cuando llegó el día del regreso de Lucía, el pueblo parecía cómplice. El cielo amaneció claro, el horno prendió sin protestar, y los niños amasaban con una alegría distinta, como si supieran que algo importante estaba por pasar. Daniel había preparado una tanda especial, panes pequeños con forma de corazón. No era cursilería, era reparación. Lucía llegó al mediodía. Traía una mochila ligera, la mirada más tranquila y una serenidad nueva. Los niños corrieron a su encuentro. Daniel, en cambio, se quedó quieto, esperando permiso. Ella lo miró unos segundos que parecieron años. Luego asintió. Y en ese gesto simple cabía todo el pasado y todo el perdón posible. Nos sentamos a comer los 6. Rosalía sirvió guiso. El horno exhalaba calor. Julián tocaba la guitarra afuera. Y por primera vez en mucho tiempo, nadie habló del ayer. Al despedirse, Lucía me abrazó fuerte. No sé cómo agradecerte. No se agradece lo que se hace con amor, Lucía. Se continúa. Daniel me besó la mano, como un hijo que entiende finalmente el peso de esa palabra. Valentina me dejó una nota doblada, escrita con su letra torpe. Abuela, ya no tengo miedo. El pan no se quema si se cuida el fuego. Guardé esa nota dentro de la libreta. Y supe que ahí estaba todo. La historia completa. El principio, la herida, el silencio, la reparación. Esa noche, cuando la casa volvió a quedarse sola, me senté frente al horno y lo miré brillar. El fuego estaba vivo, pero manso. Y pensé que eso quería ser yo en lo que me quede de vida. Un fuego que calienta, pero no quema. Un fuego que enseña. Un fuego que sostiene. Escribí la última línea del día en mi libreta. La utilidad no se mide en manos que sirven, sino en corazones que no dejan de arder. Y cerré los ojos, sabiendo que el silencio, ese que un día fue mi castigo, ahora era mi casa. El amanecer llegó envuelto en un silencio distinto. No era el silencio de la espera ni del cansancio. Era uno nuevo, más ligero, más limpio. San Marcos despertaba despacio, con el humo de las chimeneas y el canto perezoso de los gallos. Yo encendí el horno como cada día, pero algo en el aire me decía que esa jornada sería diferente. Rosalía entró con una sonrisa que no traía prisa. Hoy hace justo 1 año desde la primera tanda, dijo. Me quedé quieta, con la pala en la mano. 1 año. 1 año desde que llegué a este pueblo con el alma vacía y las manos temblando. 1 año desde que dejé las llaves sobre una mesa y elegí el silencio. 1 año desde que empecé a aprender a vivir sin pedir permiso. El horno respiró y con él todo lo que fui. Julián apareció al rato con su guitarra colgada al hombro. Traía una carta doblada. Del municipio, dijo. Quieren invitarla a hablar en la feria. ¿Hablar yo? Pregunté, casi riendo. ¿Y qué podría decirles que no sepan? Que el pan no es solo harina y agua, respondió él. Que también puede ser un modo de volver a empezar. Acepté. No por vanidad, sino porque entendí que a veces uno tiene que ponerle voz a su propio silencio para que sirva de mapa a otros. La feria se llenó de colores, de niños corriendo con las manos manchadas de azúcar, de mujeres riendo mientras elegían panes, de hombres que buscaban olor a casa. El cartel de nuestra cooperativa estaba limpio, brillante, con las letras parejas. El horno de los que vuelven. Los chicos, Valentina y Tomás, ayudaban a repartir. Lucía saludaba desde la mesa, con un brillo en los ojos que ya no era de cansancio. Daniel, más sereno, acomodaba bandejas. Y yo solo miraba. Miraba ese cuadro de vida que un día creí perdido. Todo se movía con la armonía de una oración. Cuando me llamaron al escenario, mis piernas dudaron un poco. Subí despacio, con las manos manchadas de harina, sin papel, sin discursos. El sol me golpeó los ojos. Vi las caras de mi gente, las que compraron pan cuando no me conocían, las que me dieron trabajo, las que me enseñaron que una mujer mayor todavía puede reinventarse. Respiré hondo y hablé. Hace 1 año llegué a este pueblo sin saber quién era. Traía el corazón roto y las manos vacías. Creí que el silencio era mi castigo, pero era mi maestro, porque cuando todo se apaga, uno escucha lo que de verdad importa. El pan que hacemos aquí no nació de la
la abundancia, sino de la necesidad de sentirse útil, de tener un propósito, de recuperar el fuego, y entendí que no hay palabra más equivocada que inútil, porque mientras el alma respire, siempre hay algo que podemos hacer: calentar, sanar, sostener. Hoy no vengo a hablar de mí, sino de todos los que alguna vez fueron llamados inútiles y siguieron de pie. El pan de los que vuelven existe por ustedes. El aplauso fue suave, respetuoso, sin gritos. Los aplausos sinceros no necesitan ruido. Bajé del escenario y por primera vez sentí que mi historia ya no me dolía. Era mía, pero no me pesaba. Era cicatriz, no herida. Esa noche, cuando la feria terminó y el pueblo se durmió, volví sola al horno. El fuego todavía estaba tibio. Me senté frente a él con mi libreta abierta. Escribí despacio: hoy horneé la última tanda del miedo. Ya no soy la mujer que calla, soy la que sostiene el silencio. Si alguna vez alguien te llama inútil, encendé tu fuego y mira cómo se derrite su palabra. Cerré la libreta. El calor del horno me acarició el rostro. Pensé en Daniel, en Lucía, en mis nietos, en Rosalía, en Julián, en cada pedazo de historia que me trajo hasta aquí. Pensé que el amor, cuando deja de doler, huele a pan recién hecho, y que mi vida, por fin, olía a eso. Apagué el horno. El metal crujió con un suspiro, como un corazón que por fin descansa. Apoyé la palma sobre la puerta caliente y susurré: gracias. Salí al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Cada una parecía una miga de luz cayendo sobre San Marcos. Respiré hondo, sonreí. El silencio me envolvió otra vez, pero esta vez no era vacío, era hogar.